Buenas y bendiciones. En este pequeño problema vamos a determinar la solución, la cual me dice calcular la medida de los ángulos interiores B y A si el ángulo C es igual a 55 grados y el ángulo Y es igual a 115 grados. Hay que tomar en cuenta en esta figura, vamos a analizarla, que los ángulos interiores son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo Y es un ángulo exterior. Para dar solución a este problema vamos a analizar otra figura. En esta figura vamos a presentar unas propiedades que me van a permitir dar solución a este problema. Sin más, colocamos aquí la figura. En esta figura, la cual podemos observar se parece a esta que está aquí. Los ángulos interiores es el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Ellos tres, según la principal propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, la cual dice que la suma de sus ángulos interiores debe de dar 180 grados. Esa sería la propiedad número 2 que tenemos aquí. El ángulo B, el ángulo A y el ángulo C sumados dan 180 grados. Esa es la principal propiedad. Entonces, tenemos aquí la propiedad número 1, la cual dice que un ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos interiores, pero que no es adyacente al ángulo en cuestión. En este caso, los ángulos adyacentes es el ángulo N y el ángulo C. Ellos dos son adyacentes. Ahora, el ángulo N es igual a los dos ángulos que están opuestos. O sea, estos dos que están aquí sumados son iguales al ángulo N. El ángulo exterior es igual a estos dos ángulos internos sumados. Tenemos aquí esa es la primera propiedad aquí. Ahora, la otra propiedad sería la propiedad número 3, que sería la propiedad de los ángulos que son adyacentes. También podemos decir que serían los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados forman un ángulo llano, suman 180 grados. El ángulo N y el ángulo C son suplementarios porque entre ellos dos forman un ángulo de 180 grados. Forman un ángulo llano, suman 180 grados. Tenemos aquí entonces las tres primeras propiedades que me va a mí a ayudar a dar solución a este problema. Para proseguir vamos a utilizar la propiedad número 3, la cual me dice que los dos ángulos que son suplementarios, en este caso, según la figura que vamos a resolver, los que cumplen esa propiedad es el ángulo Y y el ángulo A, porque comparten esta misma línea recta y forman ángulos adyacentes. Ellos dos sumados suman 180 grados. Lo colocamos aquí. Tenemos aquí el ángulo A más el ángulo Y es igual a 180 grados. Sustituimos entre ellos dos el ángulo que sé cuánto vale, es el ángulo Y, que me lo da el problema. El ángulo Y es igual a 115. Aplicamos el principio de sustitución, sustituimos el ángulo por su valor y aquí lo sustituimos. Tenemos aquí el ángulo A más el ángulo de 115 es igual a 180. Ahora vamos a despejar el ángulo A. Para despejar el ángulo A, tengo que quitar ese ángulo de 115 grados. Si el ángulo de 115 está sumando, aplico su operación inversa, que sería restar 115 grados. Pero lo que usted hace de un lado, debe de aplicarlo del otro lado para que la balanza se mantenga. Aplicamos esto, entonces negativo 115 y negativo 115 del otro lado de la igualdad. 115 con el negativo 115 se eliminan y me queda el ángulo A. Lo bajo abajito aquí y esto
debo de hacer una resta. 180 menos 115. Esa resta me va a dar a mí 65. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A es igual a 65. Ya tenemos el primer valor aquí. Entonces, aplicamos la propiedad número 1, la cual me dice que el ángulo N, que es un ángulo exterior, es igual a la suma de sus dos ángulos internos, pero que no son adyacentes. En este caso, quienes cumplen esa propiedad número 1 sería que el ángulo C más el ángulo B, ellos dos sumados, me dan el ángulo exterior, que es el ángulo Y. Colocamos esto aquí, ya tenemos aquí esa propiedad. Sustituimos uno de esos ángulos que ya yo sé cuánto vale, que es el ángulo Y, que es igual a 115, pero también tengo el valor del ángulo C, que me lo dé el problema, que es igual a 55. De esta manera yo voy a poder conseguir el valor del ángulo B. Entonces, sustituimos, vamos a sustituir, aquí tengo 55, que es el ángulo C, bajamos el ángulo B y sustituimos el ángulo Y, que vale 115. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a eliminar el 55 que tenemos aquí. Este 55 lo vamos a quitar de aquí, para así tener el ángulo B solo. Para yo quitar el 55 que tenemos aquí, lo que debemos que hacer es restar. Y de esta manera se elimina. Entonces, negativo 55 aquí y negativo 55 acá también. Entonces, 55 se elimina, paso raya, me queda la B, bajo la B. Entonces aquí tengo una resta. Aplicamos, vamos a utilizar la calculadora aquí. Entonces tenemos 115 menos 55. Eso me va a dar a mí 60, lo cual quiere decir que el ángulo B es igual a 60. Entonces ya tengo el ángulo A y tengo el ángulo B. Ellos dos son ángulos internos del triángulo. Entonces, ya que tenemos el ángulo A y el ángulo B, podemos hacer es confirmar si esos dos pasos están bien hechos. Por tanto, puedo aplicar la propiedad número 2, la cual me dice que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En este caso, tenemos que los ángulos internos es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, lo colocamos aquí. Yo tengo el ángulo A, vale 65, lo coloco. Tengo el ángulo B, que lo busqué, vale 60, lo coloco. Tengo el ángulo C, me lo da el problema. El problema me dice que el ángulo C es 55, lo coloco aquí también. Esa suma me tiene que dar 180, verificamos. Entonces lo tenemos aquí. Vamos aquí, entonces utilizamos la calculadora. Entonces tenemos, vamos a moverlo un poquito para acá. Donde tenemos 65 más 60 más 55 es igual a 180. Se verifica que es igual a 180, son iguales. Hemos dado solución a este pequeño problema donde hemos confirmado que los ángulos internos de este pequeño triángulo es igual a 180. No olvide, la práctica hace al maestro, se aprende haciendo, no mirando. Para esto le voy a dejar ahí un pequeño problemita en el cual usted puede aplicar estas propiedades y lo que se acaba de explicar en este video. Hábleme en los comentarios cómo le fue. No olvide, se me cuida y bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!